Listen to your heart when it's calling for you. I don't want to be alone, and I don't know why. Listen to your heart. Dun, 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 dun. Hola Internet, una semana más. Yo soy Pan y bienvenidos a su canal de misterio, fantasías oscuras y casos de crímenes reales. La semana pasada revisamos el caso de los caníbales de Krasnodar. Espero que les haya gustado ese video. Si aún estoy probando como temas de audio y video, entonces como que si pueden comentarme así de que el audio se escucha un poco raro o la música deberías de bajarla o cosas así, se les agradecería muchísimo. Porque pues esto hay que corregirlo sobre la marcha y yo puedo detectar algunas cosas, pero a lo mejor no tengo tan buen oído. Entonces se los agradecería muchísimo. Bueno, pasando al caso. Esta semana voy a subir dos casos. Uno el día de hoy, que es lunes. Y el siguiente el día jueves, como lo hice la semana pasada con el caso de la pareja de Krasnodar, ¿va? Entonces así van a estar las cosas. El primer caso de esta semana es interesante por el hecho de cómo se desarrollaron las cosas, pero además porque podemos poner un ojo crítico, sí, el ojo crítico de Pan, sobre los actos de la familia del implicado y también sobre temas muy escabrosos y espinosos sobre la salud mental y hasta dónde podríamos llegar a decir que alguien comete actos por un verdadero diagnóstico psiquiátrico o bajo un pensamiento bastante lógico y racionalizado. Pero ya veremos los detalles a continuación, se los iré explicando poco a poco. Bueno, la pregunta que abre este caso es: ¿qué pasaría por su mente cuando de repente uno de sus familiares empieza a tener ideas extremistas, a congeniar con religiones un poco agresivas o que tienen un velo de misticismo en ellas, a tener acciones y discursos un poco megalómanos y de índole castista, por no decir el verdadero término, pero aquí en América Latina tenemos una historia muy profunda con las castas, entonces, if you know what I mean. Y aparte, una noche, así casual, yendo a dejar su ropita en el cuarto de lavado, encuentran restos. Oh, sí. Y cuando interrogan a esta persona que se está comportando extraño, les dice que no tiene nada de qué preocuparse, que esos son restos de animales que ha estado cazando. Pues esta pregunta probablemente debió de pasar por la mente del joven Jarrod Quinoa el 31 de mayo del 2012. Pero si quieren saber más de este caso, si quieren enterarse de los pormenores, cierren las cortinas, acurrúquense en las tinieblas y no hagan ruido, pues la caja de Pandora se ha abierto y los males que contenía ahora son libres en el mundo. Antes de comenzar, les pido que si les gusta este canal y mi contenido, dejen un like, comenten y compartan con las personas a las que les interesan este tipo de temas. Y bueno, ya sin más, comenzamos. El caso del blogger caníbal. Para comenzar esta historia es necesario regresar unos días antes de los hechos. Ese mismo mayo de 2012. Cuyo Bonsafoa Gay Cody había pasado los últimos meses de su vida en la casa de la familia de uno de sus amigos cercanos, el Dr. Anthony Quinoa. Cuyo tenía 37 años y estaba en espera de su deportación a Ghana, su país de origen. La mañana del 25 de mayo decidió salir a tomar una caminata matutina, cosa que hacía regularmente. La familia por su lado se despidió de él y comenzó con sus actividades diarias. Pasaron las horas y por la noche la familia Quinoa ya se había reunido, pero comenzaron a preocuparse, pues Cuyo no había regresado. Nadie lo había vuelto a ver.
Anthony, como el padre de la familia, intentó contactarse con él. Sin embargo, las llamadas no entraban. Preocupados por el tema de que quizá Cuyo pudiese haber escapado debido a la deportación o algo parecido, la familia trató de buscar en la casa elementos que les ayudasen a saber dónde podría localizarse. Esto los llevó a encontrar tanto su identificación como su celular en el sótano, por lo que su huida estaba descartada. Sin embargo, el hecho de que hayan encontrado esos artículos en el sótano comienza a poner un poco de intriga en este caso. El padre llegó a la conclusión de que ese comportamiento no era normal, que necesitaría sus identificaciones o su celular de forma mínima para moverse en algún sitio, así que concluyó que podría haberle pasado algo muy horrible a Cuyo, de modo que, sin dudarlo, llamó a la policía. Cuando los policías arribaron al domicilio de los Kinoa, comenzaron a interrogarles y a buscar en la vivienda y en los alrededores. Lo único que pudieron encontrar fue una serie de cadáveres de perros, zorros y otros animales en el área boscosa cercana a la vivienda. Esos cadáveres se preguntaron y se cuestionaron a la familia de su presencia, y lo que dijeron es que eran restos de animales que había dejado Alexander Kinoa, el hermano mayor de la familia, debido a que tenían la costumbre de cazar por la zona y de hacer que este tipo de animales se encontraran fuera de las inmediaciones de la casa, pues podrían presentar un peligro como de infestación al hogar. Sin embargo, este detalle sería importante para los hechos que se desencadenarían posteriormente. Otro punto importante en el primer sondeo de la casa fue que encontraron pimienta roja también en el sótano. Ahora tenemos 3 elementos dentro de ese sótano: la identificación de Cujo, el celular de Cujo y pimienta roja. Recordemos estos detalles. Pero, sin ninguna pista que pudiese arrojar algo acerca del paradero de Cujo, la policía se retiró. No sería hasta 4 días después, con la llamada nuevamente de Anthony Kinoa a la policía, que el horror habría de ser descubierto. Jarrod Kinoa, el hijo más chico de la familia, bajó al sótano de su casa después de una ducha. Llevaba su ropa de cambio, llevaba su ropa sucia y deseaba ponerlas a lavar en el sótano, donde tenían la lavadora. Bajó las escaleras y sobre la lavadora descubrió 2 bultos extraños, cubiertos por una manta. Al descubrir lo que había debajo de esa manta, su rostro se llenó de espanto. Lo que parecía ser los restos de una cabeza y unas manos estaban sobre bandejas metálicas para hornear, en evidente estado de cocción avanzada. Esto, al no poder identificar correctamente las partes, llevó a Jarrod a cuestionarse qué era lo que estaba viendo, impactado por la escena. Así que, sin pensarlo más, subió a la planta superior, en busca de su hermano mayor, Alexander Kinoa. Alex bajó con su hermano para explicarle que aquellos restos no pertenecían a lo que él estaba pensando, sino que eran por supuesto de animales que había estado cazando recientemente, más exactamente un coyote que había atrapado la noche anterior. El hermano de Alex, Jarrod, no convencido con la extraña explicación de su hermano mayor, decidió entonces buscar a su padre para confirmar sus sospechas. Jarrod se retira y en el momento en que regresa con su padre y bajan esas escaleras al sótano, de nuevo, descubren que la evidencia y aquello que había visto Jarrod ya no estaba. Solamente se encontraban las 2 bandejas con una parte quemada y con restos de lo que podía haber llegado a ser lo que estaba ahí, y a Alex con un comportamiento extraño y acelerado y preocupado por limpiar la lavadora, mirándolos fijamente mientras descendían en completo silencio. Aquí voy a hacer una pausa. Antes de continuar con los hechos, hay que detallar quién y por qué Alexander Kinoa tenía este comportamiento tan extraño. Alex tenía 21 años. Estudiaba mecánica en la Universidad Estatal de Morgan, Baltimore, en el estado de Maryland. Una universidad que históricamente ha sido parte de la integración a los estudios superiores de la población afroamericana en Estados Unidos. Alex, como todo chico, en 2012, estaba metido en las redes sociales. Grababa blogs, tenía una sección de comentarios, escribía sus pensamientos y los compartía al internet. Sin embargo, fuera de lo común que podría compartir un joven de 21 años en ese momento en las redes sociales, Alex mostraba un comportamiento errático, violento e impredecible.
Aquí voy a agregar una parte del logro que se pudo rescatar dentro de las redes sociales de Alex en esos momentos. Son suficientemente fuertes para soportar los rituales de sacrificios masivos ejecutados por las universidades históricamente negras y aún ser capaces de funcionar como seres humanos. Ha sido demasiado trágico todo a partir de los tiroteos dobles en la Virginia Tech y otros ocurriendo en otras universidades alrededor del país. Ahora, como un giro inesperado, la limpieza étnica es la política, la estrategia y la táctica que los afectará directa o indirectamente en los siguientes meses. Esta es la base brutal, maligna y aterradora que usan como metodología esta clase de cultos. No voy a ahondar sobre las teorías sobre cultos castiales, por decirlo de alguna forma, sin decir el término exacto, aunque sabemos que castas refiere a un tema muy delicado de la estratificación en los países latinoamericanos, o sobre el tema de la limpieza racial, porque son bastante amplios y complejos, pero a grandes rasgos son presupuestos que dependen mucho del contexto en el que se dicen. Básicamente la limpieza racial es cuando un grupo que se autopercibe como superior segrega a otro grupo que es percibido por este primero como inferior. Se les segrega, se les persigue y se les castiga. Desafortunadamente llamo a esto como autopercepción porque evidentemente no hay nada más que el discurso de autoconvencimiento que el primer grupo genera para decirse que es superior. Y tampoco da como resultado algo positivo porque todas las limpiezas raciales solo han llevado a los mismos resultados. Para el grupo dañado siempre hay exclusión, persecución, separación y violencia sistemática afectando su día a día. Por otro lado, para el grupo superior, las desventajas y las consecuencias son inflación y crisis económica, una histeria colectiva creciente, ideologías eugenésicas y sociedades erosionadas por el cómo se van cerrando al cambio y a la integración de nuevos elementos dentro de la propia sociedad. Si quieren que hable de este tema en otro video o que sea parte de las temáticas para el canal, pueden comentarlo aquí abajo y con gusto lo haré. Es un tema muy interesante y verdaderamente tiene casos e historias muy turbias y sobre todo a lo largo de los años siempre todo termina mal para ambos bandos. Nunca hay un vencedor en ese tipo de fenómenos sociales, aunque los superiores digan que sí. Bueno, teniendo en cuenta este contexto de lo que estaba publicando Alex en sus redes sociales, nos damos cuenta de que estaba bastante radicalizado. Y él pensaba que existían organizaciones ocultas dentro de su universidad haciendo cosas inmorales, violentas y demenciales. Y por otro lado, como que eso hacía que sus iguales pudiesen recibir este tipo de castigos. O sea, justificaba la limpieza racial debido a esta teoría conspirativa de gente que está haciendo cosas ilegales y atentando contra la vida de otras personas, cuando pues no hay evidencia de ello. Entonces, claro, dentro de su cabeza esto tenía sentido y evidentemente dentro de los argumentos de la conspiranoia eso tiene mucho sentido, pero si lo ves desde fuera no tiene lógica. Sobre todo Alex partiendo de un grupo como lo es las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Pero además de tener estas ideas radicalizadas y extremistas, Alex ya había presentado actos violentos contra otras personas dentro de su propio campus. De eso se tiene constancia por la publicación que hizo su propia madre en su Facebook y el cargo respectivo que recibió por esta agresión. En la publicación de la madre se añade lo siguiente, y resalto que esta publicación la hizo su madre por el cómo se irán desenvolviendo los hechos después y la actitud que tiene su familia ante lo que pudo, o más bien realizó, Alexander Quinoa. Nuestro hijo, Alexander Kimanthe Quinoa, fue arrestado el sábado, mayo 19, por haber estado involucrado en una pelea dentro de un dormitorio en la Universidad Estatal de Morgan. El cargo en su contra es
asalto en primer grado y daño imprudente con tentativa de daño a la vida. Su fianza ha sido fijada en $220,000. En orden para darle la mejor defensa posible, necesitamos conseguir un abogado que se haga cargo de su caso y no deje piedras sin remover. Este post de parte de su madre solo nos confirma que Alex vivía dentro de esta ideología radicalizada sin consecuencias, que sus actos no tenían una repercusión real contra él y que su familia aparentemente había pagado esa fianza para que Alex pudiese estar libre y continuar con sus estudios y su vida universitaria de una forma normal, sin deshacerse realmente del problema de raíz, que era la conducta errática de Alex. Así que para este momento hay que regresar al momento de los hechos. La policía, al responder al llamado de Anthony Quinoa por los descubrimientos de Jared, procede a interrogar a toda la familia. Y es ahí cuando el hijo menor de la familia Quinoa señala a su hermano como un posible sospechoso. Los oficiales proceden a llevar a Alex a la estación de policía el 29 de mayo de 2012. Durante este primer interrogatorio, Alex negó que eso que había visto su hermano fuesen restos humanos, al inicio. Contó dónde los había obtenido, que había sido por parte de su actividad de caza, que había estado vigilando el terreno para que los animales no infestaran su hogar y que recientemente había atrapado un coyote que merodeaba la zona. Alex intentó mover la conversación también al hecho de que se sentía amedrentado y que estaba siendo forzado a permanecer dentro del interrogatorio. Sin embargo, los oficiales, de manera muy astuta, le mostraron a Alex que la puerta de la sala en la que estaban no estaba cerrada, que podía retirarse en cualquier momento y que ninguna de las personas en ese interrogatorio estaban armadas, así asegurando que él permanecería intacto en cuanto a su integridad. Alex entonces continuó con su historia de la caza. Mencionó que había capturado al coyote y a un perro salvaje, que había separado las partes de su caza y que quería trabajar la piel para hacer accesorios como dijes, un atrapasueños y cosas así. Por eso las encontraron en ese estado, o fue lo que había visto Jared. Sin embargo, los oficiales insistieron en que Jared sabía identificar perfectamente porque también había estado dentro de esas mismas actividades de caza entre unos restos animales y unos restos humanos. Evidentemente esto puso contra las cuerdas a Alex, y es cuando comenzó a dudar sobre su posición, pues negar lo que había hecho implicaría hacer pasar a su hermano como un mentiroso a los ojos de la policía, por lo que, notoriamente nervioso, trató de justificar lo que su hermano había visto otra vez con su caza. Aquí es donde entran en el análisis de la policía los trozos de pimienta roja encontrados en el sótano. La pimienta roja se sabe que se utiliza para, vamos a decirlo así, destantear, para entorpecer la búsqueda de los perros que se dedican a encontrar desvividos. ¿Por qué? Porque les altera el olfato y quema un poco sus receptores nerviosos para poder tener resultados fidedignos de que ahí se encontró restos de personas. Por lo que esto indicaba de forma indudable que quien haya puesto la pimienta ahí a propósito quería distraer o quería alejar a los perros de esa zona, el sótano, que era donde se habían encontrado estas bandejas. Los oficiales continuaron la interrogación, insistiendo y utilizando la información que Jared les había dicho para que Alex dijera más sobre cuál era el verdadero origen de la carne sobre las bandejas. Él, por otro lado, intentaba dar información lo más tangencial posible. Siempre se iba con que era parte de su casa, que tenía otras actividades. Daba detalles inconclusos y que no aportaban nada a la investigación. De modo que los policías preguntaron sobre el paradero de Cuyo, tratando de dar un giro a su interrogación. Alex, ante esta pregunta, incrementó su nerviosismo y movió el foco a que Cuyo había tenido un pasado criminal, pero que no estaba seguro de sus detalles y que probablemente, tratando de huir de ese pasado y de la futura deportación, haya escapado. La policía intentó ahora, de manera más directa, preguntarle a Alex si había hecho algo en contra de Cuyo, si lo había atacado y posteriormente separado. Alex lo negó rotundamente, pero la policía no estaba tan convencida de su declaración.
por lo que, sin información útil por parte de Alex, los oficiales regresaron a la casa Quinoa. En esta segunda revisión hicieron más descubrimientos y cada vez peores. Cerca de las bandejas para hornear, ahora vacías, que Jarrod había descrito, había bolsas improvisadas con servilletas de cocina en las que dentro había pedazos de cabello negro. En el área del lavabo también encontraron una bolsa de aluminio que normalmente se utiliza para rostizar o para asar aves o carne de cerdo o de res en el microondas o en un horno. Yo digo que en un horno, no en un microondas, no metan aluminio. Claro. Esta bolsa estaba quemada y cubierta de algo que parecía lo mismo que estaba en las bandejas y aparte con un limpiador pegajoso para tratar de diseminar lo que allí estaba pegado. En esa habitación también encontraron una playera con diseño de camuflaje militar con manchas de líquido vital rojo. En el cuarto de Alex, los investigadores hallaron literatura que refería a conspiranoias sobre eventos sociales, libros sobre casos de crímenes, libros sobre vudú y un diario en el que Alex escribía sus pensamientos. Pero lo más impactante sería una mancha enorme, roja, lo suficientemente grande para determinar de que quien fuese el dueño de ese líquido probablemente no siguiese con vida. Sin embargo, la investigación continuó y las muestras tomadas en el cuarto de Alex fueron llevadas a analizar, pero esto tomaría tiempo y sería en mayo 30, un día después de 2012, que Alex sería interrogado nuevamente debido a los nuevos hallazgos. La policía, como la vez anterior, tomó una actitud cuidadosa hacia Alex y con ello, poco a poco, hicieron que hablase más sobre su relación con Cujo. Aquí es donde toma relevancia el pasado de la víctima. En 2007, Cujo había sido acusado por asediar y tener un comportamiento violento hacia una de las chicas de la Universidad Morgan. El caso avanzó y su visa fue revocada y él fue puesto en manos de las autoridades tejanas. Sin embargo, su gran amigo, Anthony Quinoa, consiguió que permaneciese 4 años más en Estados Unidos y que no se hablase más de ese caso. Sin embargo, sí fue juzgado y fue encontrado culpable por agresión garchal, if you know what I mean. Alex sabía sobre este pasado de Cujo y no dudó en mencionarlo en cuanto pudo en ambos interrogatorios, si recordamos. Declaró además que Cujo era una persona violenta y que en sus sueños aparecía Cujo dentro de su habitación. Además, estaba percibiendo que probablemente Cujo intentaba hacer algún tipo de movida o de avance romántico o garchal hacia su propia madre. Los oficiales con esto encontraron cómo hacer que Alex pudiese confesar lo que había hecho, siguiendo el pensamiento de Alex ante que Cujo era una amenaza inminente hacia su seguridad y la de su familia. Así pues, al seguir su lógica, lograron que Alex confesara que le había quitado la vida a Cujo y que este acto no había sido espontáneo, sino que lo había premeditado. En el momento en que hizo esta fuertísima confesión, también hizo una declaración un tanto peligrosa para el proceder de la investigación. Dijo que podía hablar con los desvividos. La policía no quiso seguirle el rollo en cuanto a esto último, por lo que siguieron insistiendo en saber más datos para poder procesarlo adecuadamente y que no pudiera escaparse por una salida y justificar sus actos por incapacidad mental. Así es que los investigadores, continuando con la conversación, lograron que Alex comenzara a confesar lo que había hecho con Cujo. Primero, Alex alardeó que nunca podrían encontrar todo de él. Y después confesaría que sí había algunas partes, incluso delante de los oficiales, dentro de su propio estómago. Los oficiales, impactados por esta confesión, le preguntaron a Alex a qué se refería, y Alex solo afirmó que había fagocitado parte del corazón, y lo había hecho justo ayer, el 29 de mayo.
Esto luego fue comprobado con grabaciones que Alex había hecho para su blog, en las que relataba de forma simbólica y con referencias indirectas sobre el poder que tenía hacia cierto hombre, sobre lo que podía hacerle y que Alex, tenía que comer algo para ser un hombre maduro. Los delirios de Alex parecían provenir de una vena religiosa, como ya lo habíamos mencionado, en su cuarto había libros de vudú, y esto había sido atestiguado por un amigo en su universidad, que fue quien lo vio investigar sobre ese tema y poseer libros sobre esto. La policía entonces solicitó a Alex, una vez admitido el crimen, saber cómo recuperar a Cujo. Alex al inicio pareció negarse, pero luego, conforme la policía fue ganándose más su confianza y al ver que ya no podía negar lo que había hecho, empezó a darle señas de cómo encontrar lo que su hermano Jarrod había visto. Así que, desde la sala de interrogatorios, haciendo una llamada a distancia con los policías, les indicó cómo encontrar aquello que su hermano había visto dentro de una de las gabinetas de la cocina, en una bolsa blanca. En cuanto al resto, mencionó que se había deshecho de él en una iglesia cercana, en un depósito de basura. Los investigadores acudieron al lugar y encontraron 2 bolsas con larvas de mosca saliendo de ellas. Determinaron, obviamente, que eso debía ser lo que estaban buscando, y en cuanto un oficial entró al contenedor para mover una de las bolsas y sacarla de ese lugar, salió rodando un torso hacia la calle. Ya no había duda, ese era Cujo. Con todas estas pruebas, los interrogatorios a Alex no pararon y los investigadores lograron que confesara los hechos que ocurrieron la noche del 25 de mayo. Alex dijo que entabló una conversación con Cujo y que dentro de la misma le hizo una pregunta un tanto curiosa. Le preguntó a Cujo si sabía o conocía el fagocitismo. Cujo afirmó, pero que nunca había sido testigo de tal. Y después Alex procedió a preguntarle si estaba listo para ya no estar con nosotros. Cujo se sintió amenazado, pero solamente observó a Alex con un poco de distancia. Alex se separó de Cujo y él sabía que su víctima iría al coro en la noche, por lo que puso música gospel para relajar el ambiente. Cujo desestimó por completo la situación y pensó que ese momento tenso había pasado. Pero esto era precisamente lo que Alex buscaba, y procedió a atravesarlo con un filero. Luego tomó un hacha y dio directamente en la tiesta 2 veces. Esperó a que dejara de fluir el líquido de cereza y procedió a tomar su corazón. Todo esto lo confesó a los oficiales con una fría indiferencia. Los investigadores, horrorizados, trataban de entender la mente de Alex y saber si esto había sido simbólico o si Alex había sentido algo particular al hacerlo. Alex negó sentir alguna emoción en ese momento, excepto durante su ataque. Sin embargo, la policía notaba que Alex podía apelar incompetencia mental en un juicio, así que, pese a sus fuertes confesiones, aún podía evitar los cargos que se le darían a una persona mentalmente capaz en la corte. Alex fue confinado a un hospital psiquiátrico para saber si era mentalmente capaz de ser enjuiciado y, de ser así, recibir una posible pena capital. En su estadía se determinó que sufría esquizofrenia paranoide, por lo que durante el proceso de la investigación y acusación, Alexander Quinoa estuvo dentro de una institución psiquiátrica. Debido a que Alex enfrentaba 2 investigaciones, recordemos, la del ataque en Morgan y la de Cujo, se evaluó su perfil en ambos casos y curiosamente se llegó a la misma conclusión. Alexander Quinoa fue determinado como culpable, pero no responsable en el crimen de asalto en Morgan, y culpable, pero no responsable en el crimen de desvivimiento en primer grado y cargo por posesión de armas tostes en el caso de Cujo.
El estado de Maryland estableció que Alex Kinoa permanecería de manera indefinida y a reconsideración de una reevaluación en una institución mental, sentencia que cumple hasta el día de hoy. Y bueno, ya que les he platicado sobre todo este caso de las cosas que pasaron alrededor de la vida tanto de Alex como de Cujo, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Yo sinceramente creo que este caso en específico puede tener parte de un alejamiento de la realidad por parte de Alex, pero partes también en las que actuó de forma racionada y premeditada sobre todo. Es decir, activamente escondió el acto que cometió, el ataque contra Cujo. Hizo todo lo posible para deshacerse de las evidencias. Utilizó a los animales como coartada, hizo lo de la pimienta roja y aparte al cocinar partes, eso también distrae o cambia la esencia de pues, la carne. Entonces los animales es más difícil, sobre todo los perros que buscan este tipo de evidencias, es más difícil que las encuentren porque su consistencia química y el olor que desprenden cambió. Así que eso también podría ser parte de una premeditación de que quería ocultar las cosas. Ahora, el hecho de que comenzara a hablar sobre estos poderes, de hablar con muertos y su relación con el vudú, hablar con desvividos y los casos criminales que tenía ahí en su cuarto y las teorías conspiranoides y las ideologías extremistas, suena a que fue construyendo un imaginario oscuro, pero no es como que ese imaginario oscuro haya aparecido de la nada, o sea, no es como que de repente aparecieron esos libros ahí, no. Alex activamente estaba buscando esa información, estaba buscando la verificación de sus pensamientos extremistas y nadie le puso un alto, ni dentro de su familia, ni tampoco en sus amistades. Ojo a esto que estoy diciendo, porque viéndolo fríamente, me cuestiono mucho el comportamiento de la familia, sobre todo de los padres de Alex. Es decir, a ver, por una parte su padre protegió a un dictaminado agresor garchal. Ajá, y lo protegió en su casa, le dio todo para que estuviera en sus 4 años después de lo que había hecho en Estados Unidos. Y lo cubrió así como de que aquí no pasó nada, esta persona es muy decente y aquí la vamos a tener con mi familia porque no representa ningún peligro, claramente. Y luego tenemos las actitudes de la madre, que en ese post de Facebook como que deja ver que estaba tratando de lavar la imagen de su hijo. O sea, esa familia, siendo un doctor, el señor Anthony Kinoa, pues evidentemente en Estados Unidos no creo que les faltase recursos económicos. Y además el prestigio de un doctor, ser parte de, pues supongo yo, que de la Universidad de Morgan y así, es como de, a ver, chica, está muy extraño. O sea, es como de que fácilmente pudieron utilizar su poder para hacer que ese diagnóstico fuese pasado como algo real y darle una justificación al comportamiento de Alex y de nuevo no atacar el problema desde la raíz, que es el propio Alex. Parece como que todo el tiempo lo están justificando y todo el tiempo lo están protegiendo de lo que hizo para que no tenga consecuencias, las consecuencias de sus actos. Entonces es como de que sí, la madre menciona que ya se le estableció la fianza y luego se sabe que la pagan y por eso Alex sale libre. Pero luego también dice que eso fue solamente como una pelea en el instituto, una pelea entre compañeritos y ya. Investigué sobre este ataque, el primer ataque que cometió Alex, y la verdad es que no tiene nada que ver con lo que decía la madre. Aparentemente el chico que fue agredido por Alex no tenía contacto con él, no sabía quién era Alex y solamente iba pasando delante de su dormitorio para quedarse de ver con otra chica del mismo instituto. Alex, ahorita les voy a decir por qué me parece que ya había pensado en todo esto. O sea, el chico menciona que un sujeto le habló de espaldas, que le dijo que se detuviera. Él se detiene, pues se saca de onda y de repente siente un golpe en la nuca y se desmaya. Hasta ahí llegó la conciencia del chico. Pero lo que
pasó realmente es que Alex, cubierto con una sudadera negra, con una hoodie, se puso la capucha de tal manera que no se le viera el rostro, y con un bate en el cual había enrollado cadenas para que fuese más el daño hacia su víctima, golpeó por la parte de la cabeza, de detrás en la nuca justo, a este chico. Y una vez que lo encontró en el piso, siguió golpeándolo una y otra vez. Su ataque no paró. Al punto de que la sangre, o sea, la cabeza del chico estaba completamente mal. Si no fuese porque sus amigos de este chico escucharon el ruido que estaba provocando el altercado y salieron a ver qué era lo que estaba pasando, ese chico pudo haber sido un primer Cuyo. O sea, no sabemos qué pudo haber hecho Alex con este chico si es que no lo llegan a detener, porque realmente el altercado que tuvo después no fue tanto porque el chico pusiera resistencia, sino porque sus amigos echaron a Alex de la escena y lo llevaron ante las autoridades. Entonces era como de que, ok, chica, o sea, tú premeditaste eso para que no se te identificara. Atacaste a alguien por sorpresa. Continuaste tu ataque. Y si no fuera porque hubo personas alrededor, quién sabe qué hubiera parado eso. Desafortunadamente, el chico, después de que fue dictaminada la sentencia y tras recuperarse, se descubrió que había perdido por completo la visibilidad del ojo derecho por este ataque tan brutal que había sufrido por parte de Alex. Y que su familia lo haya tratado, sobre todo su madre, que lo haya tratado como de que hay una pelea en el dormitorio. Es como no dimensionar realmente lo que había hecho Alex y lo que estaba mal en su comportamiento. Ahora, hay una similitud que yo encuentro en ambos casos. Es decir, ataca a hombres, sí, claro, pero los ataca desprevenidos. O sea, es como de que al primero le habla por detrás y lo golpea para que se desmaye y pueda continuar. Y a Cuyo lo que hizo fue ponerle música para que se distrajera, para que pensara que ese momento tenso había pasado, y de nuevo lo agarra por sorpresa y acaba con él. Entonces es como de que él sabía lo que estaba haciendo, no los agarró cuando podían defenderse, no los agarró cuando podían responder a su ataque. Lo hizo con toda la hazaña y la intención de que esto fuese así, de que él no pasara por un altercado en el que él podía resultar herido. Entonces se me hace sospechoso sobre todo este tipo de comportamientos en Alex y luego el cómo se justifican por su diagnóstico. Yo no estoy negando que Alex haya tenido momentos en el que se despegaba por completo de la realidad, porque para eso están sus blogs. Pondré una liga a un canal en habla inglesa que tiene literalmente muchísimas evidencias de tanto los blogs como los videos de los interrogatorios y todas estas cosas, que podrían darles más contexto y explicar mejor que mi narración el comportamiento de Alex. Pero de todas maneras, no todas sus acciones estaban relacionadas y guiadas por su esquizofrenia paranoide, porque, de nuevo, atacaba a hombres tomándolos por sorpresa, en momentos de distracción, luego mantenía su identidad encubierta o escondía evidencia, era meticuloso, planificador y todas sus acciones estaban intencionadas. O sea, en ambos casos, suena a que sí. Hablar tan abiertamente de fagocitismo era parte también de su pues imaginación media oscura, y que también estas creencias establecidas en los momentos racionales de Alex pegaran tanto, estas creencias religiosas y extremistas y todo esto, pues señala que sí, estas ideologías son problemáticas, pero de nuevo, no vemos a todas estas personas que tienen esas ideologías problemáticas actuar de esa manera. Entonces es difícil decir si realmente es como de que, sí, claro, esto fue determinado porque tiene una situación psiquiátrica, o porque más que un cuadro psiquiátrico realmente hay una persona racional detrás de todo esto y sabe perfectamente cuáles son las cosas que está haciendo, por qué y cómo. Pero bueno, díganme, ¿qué les ha parecido este caso? ¿Creen que todo esto ocurrió como una mera consecuencia de la esquizofrenia paranoide de Alex? ¿O fue un cúmulo de situaciones que fueron
formando un contexto específico para que esto sucediera. O sea, que todo se combinó para que Alex hiciera esto. ¿Creen que fue juzgado con justicia o que sí hubo una intervención muy clara por parte de la familia? Déjenme sus respuestas y sus comentarios aquí abajo. Yo los leeré con todo gusto y comentaré de regreso. Si les ha gustado en algo cómo presenté este caso, mi contenido y demás, dejen un like, compartan y síganme en mis demás redes sociales. Tengo Instagram, Threads, Blue Sky, donde desarrollo estos mismos casos de otra forma y con otras ópticas y como que cuestionándome más cosas, y añado algún otro caso más que a lo mejor no es tan largo, no hay suficiente evidencia para hacer un video de él. También tengo un Instagram de ilustración en el que me inspiro en estos casos para hacer ilustraciones. Para nada vayan a pensar que es ilustraciones ensalzando a este tipo de personas que cometen estos actos, sino que más bien es evidenciando a través del arte lo compleja que es la condición humana y este otro lado que a veces no nos gusta ver. Pero bueno, es momento de retirarme, pues la caja de Pandora se cierra por ahora, pero sus terribles sombras se quedan con nosotros. Me despido, yo soy Pan y hasta la próxima.